A hablar de este tema y otros relativos a la economía con Guido Sac, que es director de Economía de la Fundación Fundar. ¿Cómo te va, Guido? Gracias por venir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar acá. Dijo Cristalina Georgieva en su momento, hay unos 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen bajo el colchón, o vaya a saber dónde. Estuvo bien con ese agregado. Sí, Más correcto. o menos, ¿cuánto es ese dinero que todavía no está blanqueado? Sí. ¿Y dónde estará? No, por ahí anda. Hay un dato más o menos oficial que son 240.000 millones del INDEC, ¿no? Pero bueno, como es dinero informal, es muy difícil saber exactamente. Pero la estimación es esa, 240.000. Sí. ¿Dónde está? En cajas de seguridad. Digo, el colchón es un eufemismo. Digo, Claro. ya no creo que mucha gente tenga en el colchón los dólares, ¿no? Pero caja de seguridad en el exterior, sin declarar, ¿no? Ajá. Principalmente sin declarar. Carlos, ¿tenías un dato? O, no sé, te saqué la palabra de la boca en un momento. No. Insisto el tema de la legalidad, porque hasta hoy a la tarde seguían haciendo consultas a privados sobre el tema de la legalidad. ¿A privados que a estudios jurídicos? A estudios jurídicos, Ok. a tributaristas, a un tributarista en particular. Litvin. ¿Ah? Pero ¿no tienen ¿Quién? un procurador del Tesoro? ¿No tienen un secretario de Legal y Técnica, secretaria? Como para hacer Hoy esa estuvo consulta? María Barzábal presente, que Ajá. recordemos que fue puesta en el cargo no solo por cuestiones personales supuestamente del anterior, sino porque buscaban a alguien que acelere las gestiones, los trámites. ¿Atados a la ley? Sí, pero también atados a los apuros políticos, en especial del asesor Santiago Caputo. Guido, Ahora, perdón, sí. ¿esto puede traer muchos problemas? Digamos, ¿es realmente de difícil ingeniería lo que está buscando el gobierno? Sí, y por eso está en conversaciones con el GAFI, ¿no? Ustedes mismos lo estaban diciendo. Nadie quiere que el GAFI declare que Argentina está incumpliendo con sus normas, porque eso puede tener efectos sobre el riesgo país, puede tener efectos sobre los capitales que puedan llegar a entrar. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que la postergación es porque había algo que todavía no cerraba. Perdón, y hay un dato Sí. también para completar. Los bancos tampoco, los bancos privados les interesa mucho este trámite porque los bancos son agentes de información en la Argentina. Y si vos después tenés un lío con alguien que blanqueó y viene de actividades medio turbias, el banco es responsable. Hasta hoy, si no se cambia la ley. Entonces tampoco es tan interesante para un banco recibir dólares sin todas las el andamiaje legal. Están todas las luces de alarma prendidas. Lo mismo está sucediendo con Tierra del Fuego en este momento, un paro de la UOM por tiempo indeterminado, a partir de la decisión del gobierno de quitarle los aranceles a los productos electrónicos importados. Están en alerta en este momento los trabajadores en Tierra del Fuego y estamos en comunicación con Abel Furlan, secretario general de la UOM. Abel, buenas noches. Acá te saludamos Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar. Corregime si lo dije mal, pero efectivamente el paro de la UOM en Tierra del Fuego es por tiempo indeterminado. Sí, así lo han resuelto los cuerpos orgánicos y ha sido un acompañamiento del Secretariado Nacional. Habida cuenta que esta no es una medida aislada que se ha tomado, sino que viene de manera sistemática el gobierno nacional a partir de su asunción, deteriorando todo el entramado productivo que nosotros representamos. Cada vez se nota más el proceso de desindustrialización que vive la Argentina, y todo tiene una paciencia, y la verdad que acá se les fue la mano porque están con una iniciativa de pulverizar más de 7.000 puestos de trabajo. Y ahí hay un compromiso enorme, no solamente en la representación de nuestros trabajadores, sino también con la soberanía nacional. No es cualquier territorio Tierra del Fuego, es un territorio estratégico para la Argentina, y hay un sentimiento muy, muy profundo en cada uno de nosotros. Ahora, Abel, La necesidad de defender el proceso productivo de la Argentina, ¿no? te quería preguntar si no se sienten un poco solos en esta disputa, porque sí hemos oído al gobernador de Tierra del Fuego, bueno, quejarse por esta decisión,
pero no a la oposición manifestarse en contra. De hecho, recordamos que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fuerza que vos también integrás, en su momento hablaba de la necesidad de quitarle el subsidio o bueno, las ventajas impositivas que tiene la industria tecnológica de Tierra del Fuego. ¿Se sienten solos en este momento en este reclamo? Nosotros nos sentimos con la necesidad de estar planteándonos una lucha en defensa de todo el entramado productivo de la isla, porque, a ver, mucho está estigmatizándose la isla en función de lo que pareciera la isla representa como tema impositivo para la Argentina. Pero la realidad es que ahí hay una cuestión geopolítica, ahí hay una cuestión que no compartimos para nada los dichos de Schwarzenegger, de que son galpones que afean el paisaje de la isla, sino que ahí hay esos galpones dan dignidad a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la isla. Ahí hay una cuestión estratégica de defensa de la soberanía nacional. Hay cuestiones que muchas veces se ha puesto en tela de juicio lo que representa desde el impositivo la isla. Pero la realidad es que esto también lo sufrimos en el macrismo cuando pulverizó la cuestión de las ensamble de las Notwood. Ustedes recordarán el año 2007 con Cabrera, ministro de Producción de ese gobierno, y con la misma excusa, con el mismo argumento de que los argentinos debían empezar a comprar computadoras baratas, pulverizaron todo el entramado y el ensamble de las notebooks y pulverizaron 5.000 puestos de trabajo. Hoy la Argentina sigue comprando las computadoras más caras del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se asientan sobre un argumento que dura un ratito y que es pura y exclusivamente para dar una buena noticia, engañando y mintiéndole a los argentinos, pero que después eso no resuelve absolutamente nada. ¿Hay alguna vía de negociación abierta entre o el gobierno de Tierra del Fuego y el gobierno nacional? ¿Ustedes en diálogo con algún actor del gobierno nacional? ¿Hay comunicación? No, que nosotros no tenemos ninguna comunicación con nadie y no tengo información si el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego está conversando con el gobierno nacional. En ese sentido creo que todavía no hay vasos comunicantes que puedan permitir resolver esta cuestión. Nosotros lo que estamos pidiendo concretamente es que el decreto que se anunció que iba a salir no salga y que se abra una mesa de negociación. Si acá hay una cuestión impositiva, lo que nosotros pretendemos que se haga es tener en cuenta y que haya algún grado de sensibilidad social, porque ahí hay cientos de miles de trabajadores que se van a quedar sin trabajo. Y la verdad que despoblar la isla con esta medida artera es algo que nosotros no aconsejamos porque sentimos el patriotismo. Esa isla está a 700 kilómetros de las Islas Malvinas. O sea, hay una situación muy sentimental, digamos, que tiene que ver con que nosotros como argentinos tenemos la obligación de defender. Más allá de lo que tenemos como certeza de que acá hay un proceso de desindustrialización que se va profundizando y que si seguimos ausentes en levantarnos con nuestras voces, seguramente lo van a poder concretar. Y después hay esa... Abel, retomando esto que decís, hay un proceso de desindustrialización, necesitamos levantar nuestras voces. ¿Considerás que la CGT debería convocar a un paro general en apoyo a la industria fueguina? Los compañeros han tenido una actitud muy solidaria para con nosotros, han sacado en el día de ayer un comunicado. Nosotros sabemos perfectamente bien que esto no es patrimonio de la Unión Obrera Metalúrgica, el sufrimiento del proceso de desindustrialización atraviesa todos los gremios industriales. Nosotros somos parte también de la CECIDA, de la Confederación Sindical de Gremios Industriales, y cuando nos reunimos todos estamos padeciendo la misma situación. Y acá hay un proceso no solamente de desindustrialización, sino de sometimiento hacia la clase trabajadora, porque no solamente nos están desindustrializando y haciéndonos perder puestos de trabajo, sino también que pretenden que las paritarias sigan pisadas sin poder recuperar ni siquiera los índices de inflación que anuncia el IPC. Entonces hay un conjunto de cosas que el movimiento obrero seguro que está analizando, que se va a mantener con una visión de estar confrontando contra este modelo económico y político. Abel, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches.
Guido, ¿cómo ves el tema Tierra del Fuego? Bueno, ustedes en redes sociales, para los que no están en redes sociales, Fundar fue un poco protagonista hoy de la discusión. Porque es muy crítico, sí, son muy críticos de lo que funciona hoy en día en Tierra del Fuego. Bueno, efectivamente, fuimos protagonistas porque quisimos ser protagonistas. Hace 2 años publicamos un informe en el que plantea una solución para todo esto que no es dicotómica como se está planteando ahora de o seguimos gastando $1.000 millones por año en sostener ese régimen. Tengamos en cuenta, son 10.000 familias, ¿no? Ponían por ahí. Esos $100.000 por familia, ¿no? Es mucho dinero de costo fiscal. No es tengamos esto o nada, no es dicotómico. Hay alternativas y justamente Fundar es protagónica en esta conversación porque nosotros tenemos una propuesta que implica una revisión del régimen de Tierra del Fuego, protegiendo justamente a las familias y generando una transformación productiva de la isla para que esas familias puedan seguir viviendo en la isla, no es el camino que está tomando el gobierno, ¿no? No es el camino que está tomando el gobierno, no es el camino que está tomando el gobierno. El gobierno está tomando un camino que tiene una parte, que es la baja de impuestos o la baja de los impuestos que afectan a la importación del celular terminado y por lo tanto benefician al ensamblaje, sin la parte de la transformación, ¿no? Entonces... Pero además el gasto que tiene hoy el gobierno, esos $1.000 millones que vos decís, lo sigue teniendo. El régimen de promoción industrial por ahora sigue vigente. Sí, pero bueno, se reduce por la reducción de ciertos beneficios impositivos que tiene el régimen. Ajá, pero se reducen impuestos internos, se reducen aranceles, sí. Pero las reducciones que tienen la tasa diferencial de IVA y de ganancias sigue vigente. La tasa diferencial de IVA sigue vigente porque el kit que traen las partes sin ensamblar no paga IVA y el celular terminado sí. Se reduce de 16% a 0 el arancel del celular que viene de afuera y bueno, se reduce el impuesto interno, pero se reduce proporcionalmente tanto al... Perdón, porque nos estamos yendo a un tema quizás demasiado técnico, pero sí. ¿Ustedes qué harían o qué proponen hacer en Tierra del Fuego? Que los fueguinos y que ese territorio que es geopolíticamente tan importante para la Argentina esté ocupado, esté habitado, ¿trabajen de qué? Bueno, hay actividades que se pueden desarrollar, turismo, energía, petroquímica, infraestructura antártica, ¿no? Pues justamente decía que estaba muy cerca, bueno, hablaba de las Malvinas, pero está muy cerca también de la Antártida, obviamente, es la provincia más austral de la Argentina, con lo cual hay actividades identificadas que se pueden desarrollar en la provincia que... ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, política industrial, política sectorial. ¿Qué es lo que el gobierno dice? Nosotros que no vamos a hacer nunca política industrial. Exactamente, lo que significa esto es usar parte de esos $1.000 millones que hoy cuesta el régimen actual de Tierra del Fuego, que por otro lado también hace que paguemos celulares más caros, ¿no? Tiene una contrapartida. Sí. Utilizar parte de eso para fomentar estos otros sectores y que de a poquito se le vaya sacando el beneficio y por lo tanto que puedan ir trabajando. Una transición de acá a, ¿qué? ¿A 10 años? 10 años. El trabajo de Fundar plantea 10 años. ¿El problema con la industria electrónica fueguina es solo los celulares o es todo? ¿Son también los aires acondicionados, los televisores? Es no todo, pero sí buena parte. Hay ciertos desarrollos puntuales que son muy interesantes y que se podrían explotar. Que se producen en la isla, que incluso podrían proveer de pronto a determinados otros sectores de la economía que hoy tampoco lo está haciendo. Quiero abrir la conversación a la mesa. No sé si alguien quiere preguntarle a Guido o comentar. Me quiero sumar al tema de puerta, porque esto también lo dijo en algún momento el gobierno, de puerta de entrada a la Antártida. Hay limitaciones con esto. Es decir, vos no podés... y el tema lo conozco porque he estado ahí, no podés hacer turismo en la Antártida. Está prohibido. Es decir, vos te podés subir a un buque, mirarla de lejos, pasear, sacarte fotitos, pero no podés bajar en ninguna base, no podés hacer nada de eso. El turismo hablaba de la isla. Pero digo, como foco de la Antártida. Cuando el grupo antártico ya no está en Tierra del Fuego hace muchísimos años, está en Santa Cruz, por una cuestión de logística y demás, supo estar en Ushuaia. Pero, perdón, Guido, vos decías el desarrollo logístico para la Antártida. Exactamente. Pero eso da
Nada. Es decir, la Argentina, lamentablemente, y han pasado varios gobiernos, no se están ocupando demasiado del tema antártico. Antes tenías un vuelo y alguna cosa cada mes, ahora te mandan las cosas cada 6 meses. Bueno. La parte antártica son de diciembre a marzo. Por eso hay un potencial, ¿no? Digo, justamente que no sé, que los sucesivos gobiernos no se hayan ocupado de eso, justamente pero lo que deja es una vacancia que podría ocupar. A esto voy, no hay más que mantener las bases y eso ya lo hace la Fuerza Aérea y la Armada. Es decir, a nivel turístico, lo que ha explotado la isla, uno siente y percibe que es todo lo que podía explotar, ¿no? Por lo que tiene. Porque ya tiene, no sé si un techo, pero no tiene un margen tampoco tan grande. Tiene que ser algo de industrialización paralela a esto. La parte de turismo, mirarla más hacia el sur a la Antártida, no, pero me parece que turismo están hablando de Ushuaia, no de la pero lo que dice Edu es que toda la industria turística que podía explotarse en Ushuaia ya existe. De hecho, los grandes buques que pasan por ahí ya pasan, las compras de los cruceros ya se hacen. Es decir, eso ya está. Si esto se cae, tenés que crear una industria paralela que le sirva al lugar, digamos, y que sea, digamos, redituable a futuro para la Argentina. Tiene que ser algo paralelo. Tenés que sustituir una empresa por la otra. Guido, vos hablabas de petroquímica también y de energía. Energía. Ok. Petroquímica. Sí, que todo el turismo esté desarrollado ya en la isla es como decir, no sé, que está desarrollado en la Argentina. Evidentemente tiene un montón de potencial, tanto la Argentina como Tierra del Fuego, ¿no? Con lo cual hay actividades que se pueden desarrollar sin lugar a dudas, porque es importante que la isla siga poblada por una cuestión estratégica, ¿no? La propuesta de fundar no dice, bueno, que se vayan las familias a trabajar a otros lados, sino justamente plantea actividades que se pueden desarrollar ahí de forma tal que la isla quede poblada, pero sin el costo. De nuevo, $1.000 millones por año a 10.000 familias son $100.000 por familia por año. Te digo lo que me pasa a mí, que igual entiendo el cálculo que haces, pero creo que plantearlo así, no sé, tal vez hay una familia fueguina ahora mirando y dice, yo no recibo $100.000 por año, entiendo que es el costo fiscal para la Argentina, pero te digo lo que me pasa, yo tiendo a estar más de acuerdo con la mirada de Edu, en el sentido de que no parece tan sencillo reemplazar esos trabajos que probablemente se pierdan si avanza el plan del gobierno. No parece sencillo por varias razones. Un poco por lo que vos decís, requeriría un plan a largo plazo pensado, que no parece que este gobierno esté tomando, requeriría una mirada industrialista o de desarrollo que este gobierno tampoco parece tener, y me parece que está muy lejos de todo. Entonces, turismo, sí, bueno, pero ¿quién tiene lo que requiere ir a hacer turismo a Ushuaia, que es realmente un lugar lejano, requiere, no sé, ropa específica? Entonces, no me parece tan sencillo reemplazar, aunque entiendo que tampoco la mejor solución... Te agrego un dato que no es menor y lo estaba olvidando. Nosotros no tenemos un acceso terrestre directo con la isla. Sí. Bueno, ese es un tema también que te acota el desarrollo de la actividad turística. Tenés que pasar por Chile y volver a entrar a la Argentina y eso... O ir en avión. O ir en avión. O ir en una barcaza que cruza de Tierra del Fuego, que es una barcaza que funciona también muy mal. Claro. No, yo entiendo lo que vos decís en cuanto a que, bueno, dado que el gobierno no va a hacer ningún desarrollo industrial, al menos que mantengan lo que está y que en lugar de dejar que todo se hunda. Ahora, yo no me rindo a que Tierra del Fuego pueda tener un desarrollo industrial que no sea tan costoso y que pueda generar además más puestos de trabajo. Ahora, un dato con respecto a Tierra del Fuego por lo que conocimos y lo que estuvimos hablando en estos días. Ojo que el problema de la competitividad son los celulares. Los otros productos de Tierra del Fuego, con muy poco, son competitivos. Televisores, aires acondicionados. ¿Saben lo que se hace en Tierra del Fuego con un muy buen costo? Voy a dar 2 marcas. Dale, una. ¿qué? El panel electrónico del Toyota, de la Hilux, se hace en Tierra del Fuego. Ok. El de la radio. Ni idea, pero la pantallita. La pantallita. Ok. La pantallita digital CarPlay. se hace en Tierra del Fuego. Las silobolsas se hacen en Tierra del Fuego. Porque no es un régimen de promoción de la industria electrónica. Es régimen de promoción industrial. Okay. Y no todas las industrias de Tierra del Fuego son como los celulares. Que es verdad que con los celulares hay un problema y casi te diría
que estaríamos dispuestos o se estaría dispuesto a rendirse. No podemos hacer celulares Ahora, yo escuché baratos. números de Fundar que dieron hoy refiriéndose a lo costoso que es ese régimen y en comparación con los puestos de trabajo que da, que no son tantos Sí, relativamente. pero hay un detalle, perdóname Guido, hay un detalle. Ojo que son $1.000 millones que vos te ahorrás para la isla, no todo es celulares, ¿eh? También Está bien, vos decís las otras separar la piezas. situación de los celulares. Pero si vos importás esos celulares, también vas a estar gastando dólares. Vas a Guido. estar gastando menos porque son más baratos. Gaby. Pero Vamos a también se te escuchar va aquí un ir. segundito. Pero efectivamente, mirá, Noelia, vos lo decías, las familias no reciben $100.000 por año. Claro, ¿Quién se la lleva esa entonces? los empresarios. Bueno, ahí Eso está. quería preguntarte, Ahora, porque perdón. los dos, Sí. las dos empresas que ustedes señalan en Fundar que son las más beneficiadas, ¿siguen estando beneficiadas con estos cambios que propone Siguen el estando gobierno? beneficiadas, menos beneficiadas que antes, pero siguen estando beneficiadas. Y después, como concepto, un régimen de promoción tiene que ser acotado en el tiempo. No podemos tener un régimen de promoción por 50 años y lo prorrogamos 30 años más, ¿no? Pues justamente vamos a promocionar una actividad económica para que se desarrolle y en algún momento sea competitiva, ¿no? Porque si no, es más barato, no estoy proponiendo esto, pero es más barato darle, en lugar de 100.000, 80.000, Claro. 50.000 Por año a cada por año a familia. cada familia y que La y que se crueldad, retiren, ¿no? la crueldad de la mirada del gobierno a mí me parece que pasa un poco por esto de, no sé, muéranse porque no están proponiendo ninguna alternativa. pero es extraño. El gobierno pero además podrían Es decir, un volantazo con este retiro tema. el beneficio en economía del conocimiento, por ejemplo. Retiro el beneficio fiscal a Marcos Galperín en vez de a la isla de Tierra del Fuego. Y además del Es volantazo. que ahí que está, me dando. parece lo más extraño, que los escucho, obviamente para tener claro esta situación en términos de infraestructura, de tecnología, puntualmente a Tierra del Fuego, pero el gobierno y el presidente, en el medio de la ola de la ley bases, las desregulaciones, más allá que hubo en algún momento el intento de hablar de Tierra del Fuego, pero el presidente habló de derechos adquiridos. Derechos Fue adquiridos. uno de los pocos puntos donde el presidente mostró cierta contemplación. Después habrá especulaciones si beneficia o no a familiares dentro del gobierno, del ministro Caputo. No voy a entrar en esa situación. Ahora, Bueno, una de Pero las lo que pasa es que principales también es muy empresas difícil, productoras ni hablar, pero es de ahí Nicolás entraríamos en Caputo. un largo tema. Pero digo, hay un volantazo de un momento a otro porque el gobierno dejó pasar 1 año y medio donde no habló del tema y ahora de golpe apareció. Y el domingo hay elecciones, Adorni es candidato y los celulares están caros en la Argentina. Me Está parece bien, que... pero ese es otro dato también para poner sobre la mesa. Que los celulares, que son una herramienta prácticamente de uso elemental, que abren una brecha tecnológica, sino que tiene también efectos muy nocivos, salgan tan caros en la Argentina, no es un dato menor. También es importante que haya mayor acceso a los celulares y a las notebooks, que no sé finalmente si las notebooks tienen también algún Ahora, un efecto detalle o no. con respecto a las notebooks y al plan de Cabrera en su momento. Lo que pasó después fue la devaluación. Claro. Inmediatamente después de haber eliminado los aranceles, Argentina devalúa, entra en crisis, devalúa y cualquier idea de importar cualquier cosa se perdió, ¿no? Ahora, lo que acá estamos viendo es la falta de planificación a mediano o largo plazo. A ver, ¿los celulares están caros? Sí, demasiado caros. Y ¿Cuánto ahí van hay a un bajar problema. con esta medida? Bueno, ¿Hay es en algún 2 cálculo? etapas. Primero el decreto todavía no se publicó. Claro. Claro, Ojo que no. A todo esto estamos hablando de un Estamos hablando anuncio. La mayoría de los anuncios del gobierno todavía no tienen decreto. Qué raro este La reforma gobierno migratoria. haciéndonos hablar del anuncio. El No tiene decreto decreto, no la- salió y no sabemos de qué se trata el decreto más allá de lo que se anunció. Claro. Supongamos que el decreto tiene solo lo que anuncia Adorni. Adorni. Sí. No vaya a ser que estén haciendo lobby mientras nosotros estamos acá. ¿No? Ahora, supongamos que es esa la letra, ¿no? Los celulares van a bajar, los aranceles para importar celulares van a bajar 16% en 2 etapas. Una primera cuando aparezca el decreto y una segunda de otro 8%, 8 y 8, el 1 de enero.
Entonces, a partir del 2026, los celulares importados, en su totalidad importados, deberían costar 16% menos. Si vos le sumás los impuestos internos, que también beneficia a Río Grande, sería una reducción de precios, valor final, del 30%, coma, abajo, pero 2 puntos, si alguien no se queda con ese margen en el medio. Él hablaba de la famosa marca de la manzanita del celular. Este no es tan nuevo, lamentablemente. Pero él hablaba que está cerca de $2.500. Repito, el celular último de la marca de la manzanita. 2.500 el de ese monto. Dice que va a estar al menos $1.000 menos. Y puede ser. $1.500. Aproximadamente. Sí. Me refiero al último modelo de la marca de la manzanita, que repito, es un poco más que este. Ahora, otra cuestión en todo esto. ¿Quién creen ustedes que va a importar los celulares? Las mismas empresas. Obviamente. Acá los únicos que pierden son los trabajadores. Claro. Sí, claro. Pero hay 3 empresas. De hecho, creo Puede que hay haber uno más, de los ¿no? empresarios que ya lo dijo. Dijo, bueno, no sé si no fue el CEO de Newsan en el... Gali. Sí, Gali, IAF. en el IAF, que dijo, nosotros nos vamos a reconvertir en importadores. El problema son los trabajadores. A ver, no la de Gali, no Newsan. La otra tiene un acuerdo muy importante con la empresa coreana de celulares. Basta, no puedo jugar a este misterio. Sí, no, porque A ver si la gerencia comercial... La que no es Newsan, creo que es Mirgor. La que no es Mirgor tiene un acuerdo con Samsung. con Samsung. Gracias, te agradezco Pásenme un la montón. factura a mí. Y si pueden mandar un celular... Es información. Uno de viejo, esos dale. que se cierran en lo posible. Bueno, el acuerdo ya lo tiene. La relación ya la tiene. Claro. En todo caso, cambia el mail. Claro. ¿Te acuerdas donde te decía importo? Bueno, Ya ya no está. son más piezas. Claro. Mandámelo cerradito. Guido, una mirada para cerrar más general sobre la economía argentina en este momento, en esta coyuntura. Sí, bueno, obviamente la economía argentina necesita industria, ¿no? Y esa es la posición de Fundar, que venimos abogando por un desarrollo industrial de la Argentina. No queremos cualquier industria y en particular, viendo la macro, ¿no? Que vemos que la inflación el otro día dio más baja, además para entrar más en mi campo de expertise, el tipo de cambio está muy bajo. Y si hoy pensamos en el problema industrial de la Argentina, es falta de competitividad porque todavía tenemos tipo de cambio bajo, todavía tenemos impuestos altos, todavía tenemos burocracia complicada, tenemos falta de inversión en infraestructura y por lo tanto el costo logístico enorme. Todavía no recuperamos el sector financiero, el sistema financiero ha aumentado un poquito el crédito, pero digamos que todavía es mucho más caro financiarse en Argentina que en otros lados. Entonces, es un combo que ninguna industria soporta, ¿no? Entonces, ¿a qué costo vamos a llevar a cabo este plan económico, ¿no? Y hay alternativas, de nuevo, del mismo modo que hay alternativas para Tierra del Fuego, hay alternativas, no es bajar el tipo de cambio a un nivel totalmente insostenible, pero que a corto plazo baja la inflación y que después eventualmente pegue el salto y vuelva la inflación. Hay alternativas para llevar a cabo una estabilización de la economía con industria, con inclusión, sin familias que se tengan que ir de la isla o sin familias que caigan en la pobreza. ¿No ves que esté pasando eso ahora? No veo que esté pasando. Hay algunas cosas que el equilibrio presupuestario es necesario, la interrupción de la emisión para financiar el Tesoro es necesario, la salida del cepo es necesaria para normalizar la macro. Ahora, este tipo de cambios, fíjense que estamos hablando de cuestiones disruptivas en la macro, pero hay prácticamente una constante que se repite de Martínez de Oz a la fecha, pasando por la convertibilidad, pasando, bueno, con la excepción del primer gobierno de Néstor, pasando por el gobierno de Cristina, Macri, Alberto, siempre tipo de cambio bajo que en algún momento fue insostenible y pegó el salto. Y en el medio nos consumimos una cantidad de dólares que después son muy necesarias para bajar la inflación, crecer, desarrollarnos, tener industria. Entonces, hay alternativas que no es cepo o liberación total de flujo de capitales. Siempre hay alternativas que son en los grises, hay que buscar la tonalidad que más nos gusta, pero no es a todo o nada. Gracias, Guido, por haber Ha sido venido. muy fructífero conversar con vos. Gracias, Muchas Guido. gracias, Noelia. Muchas Hasta luego. gracias.